Ha venido a presentar la traducción al inglés de este libro, que fue publicado en el año 2010, titulado El arte de Fernando Botero. Bueno, Fernando Botero es un hombre, y todo el mundo lo sabe, que ha expuesto sus obras en la Plaza de la Signoria en Florencia, en Italia, en los Campos Elíseos de París, en las principales avenidas de Madrid, en el Paseo de Recoletos de Madrid. Aquí muy cerca en el Mall, en la explanada principal de Washington, es sin duda uno de los grandes pintores y escultores de nuestro tiempo. En este libro, donde usted hace un recorrido por la obra de su padre, usted empieza contando por qué es importante Fernando Botero como artista. ¿Por qué? Yo al escribir este libro, que en realidad la idea fue de mi padre, lo que entendí es que no se había hecho un libro respondiendo a una serie de preguntas muy sencillas. La primera es por qué es importante Botero, segundo, cuáles son sus temas fundamentales y tercero, cuáles son sus convicciones fundamentales como artista, las ideas que hacen que él pinte de una manera y no de otra. Entonces, para responder a la primera pregunta, ¿por qué Botero es importante? Yo creo que la razón principal se resume en una palabra, porque ha creado un estilo original, único y fácil de reconocer. Y eso es muy importante. Él dice que el estilo es la mayor contribución que un artista puede hacerle a la historia del arte, porque el estilo es la condensación, la totalidad de sus ideas, de su pensamiento, de sus obsesiones, de su filosofía, de todas sus ideas condensadas en una imagen que se detecta en un instante. Por eso él dice con mucha gracia que la mayor prueba de un artista es la prueba de la naranja, que la forma más sencilla que existe en el mundo, en la naturaleza, es una naranja, pero cuando ves una naranja pintada por Mantegna, o Cézanne, o Picasso, Van Gogh, son diferentes y reconoces al instante que fue hecha por uno u otro. ¿Por qué? Porque más que una fruta lo que ves es un estilo, y el estilo es la totalidad de su pensamiento representado en una imagen, y por eso él dice que cada obra, cada cuadro, cada dibujo en realidad lo que es una declaración de principios, un manifiesto. ¿El por qué pinta gordas y gordos? Bueno, eso es una pregunta importante porque hay que diferenciar la gordura del volumen. En realidad, si hubiera gordura, tendría que haber elementos delgados en el cuadro para ver el contraste y constatar la gordura. No, lo que hay es una exaltación al volumen, la poesía, la forma, la exuberancia del volumen, que es algo que él aprecia y admira desde el gran arte del Renacimiento, y es algo que se percibe en toda su obra, y es el aspecto fundamental de su estilo. Más que gordura, es la exaltación del volumen, porque él considera que el volumen permite exaltar la vida, en primer lugar, y comunica sensualidad. Ese deleite, ese deseo desde el tacto que produce el volumen es algo que se perdió con la pintura abstracta en el comienzo del siglo XX, y es algo que él ha tratado de recuperar porque fue el aspecto fundamental de la pintura a lo largo de toda la historia de la pintura occidental, ¿no? ¿Cuáles son los temas predominantes en la obra de Fernando Botero? Bueno, en el arte de Botero, que es lo que he tratado de explicar en este libro, hay 6 temas fundamentales. El primero es América Latina. Botero tuvo una idea brillante en ese momento, que fue meter las manos en las raíces de su tierra, que eso era realmente revolucionario en ese momento. Para él vivir en México fue fundamental, porque los grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera y el arte de Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Siqueiro Orozcos, le confirmó la validez de su propia tierra como materia prima válida. Entonces, América Latina en primer lugar, y dentro de América Latina hay 2 aspectos fundamentales, que es la religión y la política, temas que le permiten establecer un puente con el gran arte del pasado. Hay otro tema muy importante, que es la tauromaquia, los toros, que es un tema que ha gozado mucho pintando. Otro es el circo, un tema fundamental. Ambos son fiestas de color y de forma. Un tema muy importante en la obra de Botero también es la violencia. Hizo durante los años 90 una serie completa dedicada a la violencia de Colombia, y en el año 2004 una serie dedicada a la violencia de Abu Ghraib, las torturas de guardias norteamericanos a prisioneros iraquíes, que le produjo una gran rabia. Y después hay otros par de temas fundamentales, que son el retrato, inclusive el autorretrato se ha pintado muchas veces, y ha pintado figuras históricas muy conocidas como Franco, que pintó en el año 86, y también otro tema fundamental es Europa, una Europa a la Botero, donde se ven los grandes temas de la gran pintura europea, pero pintada en el estilo Botero, en su propio lenguaje. ¿El cómo pinta? Mira, es una locomotora de trabajo. Él trabaja todos los días entre 8 y 10 horas diarias de pie,
Él creo que sigue un poquito lo que dice a Picasso, que cuando un artista entra al estudio tiene que darle el cuerpo afuera del otro lado de la puerta. Eso pasa en el caso de Botero, uno lo ve, digamos, él va a un cóctel, a una fiesta, después de estar 2 horas parado está exhausto, pero en su estudio entra y puede durar 5 horas de pie sin mostrar ninguna señal de fatiga, realmente increíble, y tiene una vocación desaforada, es una cosa, una disciplina increíble, y es realmente admirable en ese sentido. Bueno, decía Picasso, lo mejor es que cuando te llegue la inspiración te pille trabajando. Te pille trabajando, ese es el caso de Botero. ¿Dónde pinta? Bueno, él tiene diferentes lugares, su base hoy día es Monte Carlo, pero también trabaja en Colombia, trabaja en Nueva York, trabaja en Grecia, hace las esculturas en Italia, pero lo interesante es que para él cambian las paredes, pero no la vocación, o sea, él llega a un sitio y al día siguiente está trabajando y trabaja todo el día, es una cosa, en mi vida lo he visto tomarse unas vacaciones, en el sentido de hacer un alto en el trabajo y no hacer nada. Eso para él es inconcebible porque para él no hay un deleite mayor, estar su pasión, no hay un deleite mayor que estar trabajando y pintando. ¿Cuáles son los artistas a los que más admira Fernando Botero? Bueno, para él definitivamente, él ha sido una persona que me parece excepcional en la historia del arte contemporáneo porque es un fanático de la historia de la pintura. Entonces es un experto, tiene un conocimiento realmente enciclopédico de la pintura francesa, de la pintura holandesa, flamenca, alemana. Y realmente tiene un conocimiento muy profundo, pero el arte que más lo ha influido definitivamente es el gran arte del Renacimiento, especialmente el arte de Florencia a los años de 1400 y su gran maestro de cabeceras Piero della Francesca, que tienen en común varios elementos fundamentales con el arte de Botero, esa elegancia en la composición, la monumentalidad de la figura, la exaltación al volumen, la quietud, esa quietud muy sugestiva que tienen ambos artistas, y la exuberancia del color también. ¿Qué reto tiene hoy Fernando Botero? ¿Qué le falta por hacer? Y eso que es un hombre que tiene 81 años, que está lleno de vida, pero que ha recibido ya todos los honores. ¿Qué le falta? Él le falta mucho, curiosamente le falta mucho porque él argumenta que una persona como él no pinta para producir más cuadros, él pinta para solucionar los problemas de la pintura. Entonces le falta mucho porque él siempre está descubriendo una nueva técnica, un nuevo secreto, algo que le permite explayarse, descubrir nuevos mundos, incorporarlos a su temática. Él, por ejemplo, descubrió una carta de Ingres, del gran pintor francés neoclásico, donde Ingres le escribe a un amigo cómo Velázquez hacía sus cuadros. Y Botero con esa carta hace un cuadro para incorporar en su experiencia el conocimiento de Velázquez, un cuadro de las meninas precioso, que muchas personas han tratado de comprar, nunca lo ha querido vender, nunca lo ha querido firmar, porque él argumenta que ese cuadro, que es realmente precioso, tiene más de Velázquez que de Botero, pero hace estos ejercicios de esa gimnasia para aprender el oficio. Entonces, claro, en el caso de él, terminar o estar satisfecho o acabar es inconcebible, le falta mucho en ese sentido. Si Fernando Botero tuviera que escoger entre la pintura y la escultura, ¿con cuál se quedaría? Yo le he hecho esa pregunta varias veces y es imposible responder. Él siente un gran placer haciendo las dos, siente un amor tan grande por el arte fino de los pinceles y por el arte fino de la escultura que él sería incapaz de renunciar a uno o al otro. Uno lo ve cuando está trabajando, es un tal el deleite, está en su propio mundo, cuando está dándole la curvatura a una figura, a una escultura, es un deleite prácticamente de una gran sensualidad. Y ese amor que él siente al crear la obra se transmite y lo percibe gran parte del espectador. Por eso el arte de Botero a veces es muy crítico, pero a la vez ambiguo. Uno no sabe si está elogiando o criticando una figura, porque aunque su objetivo inicial sea condenar o denunciar o criticar a la religión o a la política o lo que sea, es tal el amor que sienta en la creación que eso también se transmite. Entonces es elogioso y crítico al mismo tiempo. Es parte de esa ambigüedad que hace que su obra sea tan rica y diversa. Hay una faceta admirable de su padre, sin ninguna duda, y es la filantropía. Sí. Él ha donado más de 700 obras de arte. Sí. Donó no solamente una colección de cuadros hechos pintados por él mismo, Sí. Sino también de cuadros de otros pintores, y ahí hay cuadros de Picasso, de Barceló, de Corot, una gran cantidad de pintores. Sí. Creo que no hay nada equiparable en la historia de la pintura, por lo menos en los últimos 400 o 500 años. Yo no conozco que un artista haya hecho un acto de desprendimiento de ese tamaño, porque la gente a veces piensa que él dio una fracción de lo que tenía y que dejó colgado en su casa una parte. No, él en realidad descolgó de sus casas la totalidad de lo que tenía, duró coleccionando durante 25 años, un coleccionista muy serio, y regaló la totalidad a Colombia en un gesto
realmente admirable y extraordinario. Y no solo eso, cuando terminó de ya concebir la idea de hacer la donación, entendió que muchos artistas él no los ha comprado por gusto personal, no le interesaban, pero para que fuera realmente representativo del siglo XX, el arte que iba a donar, tenía que incorporarlos. Entonces empezó a comprar para regalar, terminó comprando después de la decisión como la tercera parte de lo que finalmente donó. Entonces dividió la donación en dos, una parte para Bogotá con 100 obras de su autoría, otra parte para Medellín con otras 100 de su propia autoría, más 21 esculturas monumentales en la Plaza Botero, pero eso es una fracción de lo que él ha donado. O sea, tiene el ancianato privado más grande de Colombia, ha donado, como bien dice, 700 obras a lo largo de su vida. Yo no he visto algo comparable en tiempos recientes, realmente. Si usted pudiera solamente conservar un cuadro de su padre, ¿con cuál se quedaría? Bueno, por razones emocionales y familiares y personales me quedaría con Pedrito a caballo. Es un cuadro, hubo un accidente automovilístico en que mi hermano menor, que tenía 4 años de edad, falleció. Se llamaba Pedrito, un niño realmente excepcional. A los 4 años todavía es un libro de arte, él decía Picasso, Chagall, Toulouse-Lautrec, era una cosa excepcional. El niño murió y él hizo una serie de obras extraordinarias, de una poesía, de unos colores que no son ni festivos ni fúnebres, sino más bien solemnes, una gran poesía, una gran belleza. Y uno de los cuadros más bellos, el primero que hizo cuando él salió al hospital, porque salió muy accidentado, muy golpeado en ese accidente, casi pierde la mano, les tocó amputar 1,5 dedos de mi padre. El hecho es que el primer cuadro que hizo fue Pedrito a caballo, que está en Medellín. Y en ese cuadro, que es un cuadro precioso donde está Pedrito montado en un caballo juguete, hay una pequeña casa de muñecas al lado donde se ven 2 figuras de luto, que son mi padre y la madre del niño, que es Cecilia Zambrano, una mujer extraordinaria, vestidos de luto solemne, y mi padre está asomado, como abriendo las ventanas, en un gesto como de abrazo, de una impotencia, como tratando de abrazar al hijo, pero obligado a abrazar el aire. Fue una época terrible para la familia, para mi padre fue traumática la experiencia, obviamente, pero ese cuadro tiene una poesía, es trascendental, y yo me quedaría obviamente con ese. Finalmente, ¿qué tan difícil es abordar en un libro la obra del propio padre de uno? Muy difícil, muy difícil. Esta idea fue de mi padre, él quería que se hiciera este libro. Yo venía escuchándolo durante toda la vida hablar sobre su arte, y también había escuchado una cosa también muy importante, que era lo que no era acertado sobre su arte. Cada vez que él leía un artículo de un escritor con el cual estaban de acuerdo, y decía, este tipo está equivocado por tal y tal y tal, y yo tomaba notas. Entonces, entender qué era el arte y qué no era me daba una información privilegiada. Entonces empecé a escribir el libro y no lo consulté hasta que lo terminé 3 años después, y le entregué el manuscrito muerto del susto, porque cuando se trata de su obra es implacable, y si no le gusta lo dice a quemarropa, pero le encantó, dice que es el mejor libro que se ha escrito sobre su obra, y creo que tiene la gran ventaja que tiene una información que solo puede tener alguien que ha estado oyéndolo toda la vida hablar sobre su arte. Entonces quedé muy contento con el resultado.